¿Alguna vez te has sentido ignorado o poco valorado por tus propios hijos? ¿Has tenido la sensación de que, a pesar de todo lo que has hecho por ellos, te tratan como si no importaras? Si es así, no estás solo. Esta es una de las experiencias más dolorosas para cualquier padre o madre. Pero hoy quiero decirte algo importante. No todo está perdido. En este video vamos a explorar cómo el estoicismo y la sabiduría pueden ayudarte a transformar radicalmente tu relación con tus hijos, incluso cuando sientes que te ignoran o no te respetan. No se trata de obligarlos a cambiar, sino de hacer algo mucho más poderoso, cambiar desde dentro, desde tu propia manera de ver las cosas y tu actitud. Cuando lo haces, todo a tu alrededor también empieza a cambiar. Mi nombre es Zoraín, y si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede marcar una diferencia profunda en tu vida y en tus relaciones más importantes. 1. El poder del desapego sin desconectar el amor. Cuando sientes que tus hijos te ignoran o no te tratan con el respeto que mereces, el dolor puede ser muy intenso. Esa sensación de distancia emocional, ese vacío donde antes existía cercanía y conexión, puede generar en ti sentimientos de frustración, tristeza profunda e incluso algo de resentimiento. Pero precisamente en este momento difícil es cuando la filosofía del desapego estoico se transforma en tu aliada más valiosa. Aquí no estamos hablando de dejar de querer a tus hijos ni de romper los lazos familiares. Se trata de algo mucho más profundo. Aprender a amar de verdad, sin que ese amor dependa de que ellos te den algo a cambio. Cuando practicas este tipo de desapego saludable, puedes conservar todo el amor que sientes por ellos mientras liberas esa necesidad de que te respondan de cierta manera específica. Los estoicos nos dejaron una enseñanza fundamental. Aunque no podemos decidir cómo actúan los demás, siempre tenemos el poder de elegir nuestra propia respuesta. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, lo explicaba con claridad. No son los hechos en sí mismos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Tus hijos pueden tomar decisiones o comportarse de maneras que te causen dolor, pero aquí está tu verdadero poder. Tú decides qué significado le das a sus acciones y cómo manejas tus propias emociones al respecto. El verdadero desapego no significa volverte frío o indiferente. No se trata de alejarte emocionalmente de tus hijos, sino de liberarte del sufrimiento innecesario que te produce esperar que actúen como tú quieres. Es comprender algo esencial. Su comportamiento no determina tu valor como persona, ni define qué clase de padre o madre eres. Amar sin poner condiciones, sin esperar reconocimiento constante, es quizás una de las mayores demostraciones de fortaleza interior y sabiduría emocional que puedes alcanzar. Te propongo una imagen poderosa. Imagina que tu amor es como el sol. El sol no deja de brillar porque algunas personas prefieran la sombra. No exige agradecimiento por su calor. Simplemente sigue dando luz, porque esa es su naturaleza. El desapego verdadero es aprender a amar así, seguir siendo esa fuente de amor constante sin angustiarte por cómo los demás reciben tu luz. El filósofo Jiddu Krishnamurti expresaba una idea similar cuando decía: la verdadera libertad no se encuentra en buscar seguridad en los demás, sino en practicar el sano desapego. Aplicado a esta situación, significa que tu bienestar emocional no puede depender de que tus hijos te den la aprobación o el trato que esperas. Puedes seguir amándolos profundamente, pero al mismo tiempo
Aprender a soltar esa necesidad de que te validen constantemente. Es natural que te preguntes, ¿cómo es posible seguir amando a mis hijos si no me demuestran respeto o consideración? La respuesta está en entender bien la diferencia entre dos conceptos clave: el desapego emocional saludable y la desconexión afectiva dañina. El desapego sano te permite mantener la serenidad interior incluso cuando las acciones de tus hijos no coinciden con lo que esperas. No significa que dejes de quererlos, sino que dejas de sufrir porque no cumplen con tus expectativas. La desconexión, en cambio, sería alejarte emocionalmente de ellos, dejar de involucrarte afectivamente, y eso no es lo que buscamos aquí. La lección más importante es esta: el respeto y la atención que anhelas de tus hijos no pueden ser el fundamento de tu paz interior. Si construyes tu estabilidad emocional dependiendo de cómo te tratan los demás, siempre estarás vulnerable, siempre estarás a merced de factores que no controlas. Pero cuando aprendes a amarlos sin exigir una respuesta determinada, algo extraordinario ocurre. Tu fortaleza interior crece. Y aquí viene algo paradójico, pero muy cierto. Muchas veces, cuando dejas de necesitar desesperadamente esa validación externa, cuando dejas de exigir cierto comportamiento, es precisamente entonces cuando los demás, incluidos tus hijos, empiezan a relacionarse contigo de manera diferente. El verdadero desapego no es renunciar al amor, sino elevarlo a un nivel superior. Es amar desde la libertad interior, sin quedar atrapado en el sufrimiento cuando la realidad no coincide con lo que esperabas. Esta actitud te permite seguir siendo ese apoyo constante para tus hijos, esa presencia estable en sus vidas, sin perder tu propio equilibrio emocional en el proceso, porque al final del camino, cuando eres capaz de mantener tu integridad y serenidad, independientemente de las circunstancias, cuando puedes ser auténticamente tú mismo, sin depender de la aprobación ajena, es cuando te conviertes en un verdadero ejemplo. Y esa coherencia interior, esa fortaleza tranquila, puede terminar inspirando a los que te rodean, incluso a tus propios hijos, a mirarte con nuevos ojos y con un respeto renovado. No necesitas ser aceptado para ser respetado. Una de las mayores frustraciones, cuando sientes que tus hijos te ignoran o no te tratan con respeto, es esa sensación de haber perdido el lugar especial que solías tener en sus vidas. Todos deseamos ser respetados, pero la verdadera clave para recuperar ese respeto no está en exigirlo, sino en inspirarlo. Muchos cometemos un error. Confundimos el respeto con la aceptación. Creemos que para que nos respeten, primero deben estar de acuerdo con nuestras decisiones o aprobar nuestra forma de vivir. Pero el respeto no funciona así. Como decía Immanuel Kant, uno de los grandes filósofos de la Ilustración, el respeto por uno mismo es la piedra angular de toda virtud. Ahí está la lección más importante. El respeto comienza dentro de ti. No se trata de que tus hijos te acepten tal como eres para que al fin te respeten, sino de que tú vivas de una manera que, por sí misma, inspire ese respeto, incluso si no están de acuerdo contigo. Es fácil caer en la trampa de buscar la aprobación de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros hijos. Queremos que entiendan nuestras decisiones, que valoren nuestros sacrificios y que reconozcan nuestro esfuerzo. Pero esperar esa validación puede convertirse en una fuente constante de dolor y decepción. Lo que realmente transforma una relación es cuando dejas de necesitar que te acepten y comienzas a vivir con integridad. Tus hijos no tienen que compartir tus opiniones para respetarte. Lo que necesitan ver es que eres firme en tus convicciones, que actúas con dignidad
y que mantienes la calma incluso cuando las cosas no salen como esperas. Piensa en alguien a quien admiras profundamente, tal vez una figura histórica o un líder o alguien de tu vida personal. No los respetas porque siempre hicieron lo que otros querían, sino porque se mantuvieron fieles a sí mismos, incluso cuando eso les costó incomprensión o rechazo. Ese mismo poder está en ti. Tus hijos pueden no estar de acuerdo con algunas de tus decisiones o incluso con tu forma de ver la vida. Pero si actúas con coherencia, si vives según tus valores, sin importar si ellos los comparten o no, el respeto llegará con el tiempo. Aquí es donde el estoicismo nos da una herramienta invaluable, la fortaleza interior. El respeto no se consigue pidiéndolo ni forzando a los demás a dárnoslo. Se gana, pero no a través del control, sino a través de la firmeza serena. Como decía Séneca, la nobleza de espíritu se muestra en cómo uno lleva su vida, no en las opiniones que los demás tengan de uno. Si vives con sabiduría, con calma y con autenticidad, no necesitarás que nadie te valide, porque ya estarás en paz contigo mismo. Pongamos un ejemplo concreto. Si tus hijos ven que mantienes la compostura en situaciones difíciles, que no te desesperas por su atención, ni cambias tus principios para agradarles, empezarán a notar esa fuerza en ti. El respeto nace al observar cómo enfrentas la vida, no al ceder para que otros estén contentos. Tus acciones hablan más fuerte que cualquier discurso. La forma en que manejas los desafíos, cómo reaccionas cuando te ignoran o cómo mantienes tu dignidad, incluso cuando te duele su indiferencia, eso es lo que, con el tiempo, puede cambiar su percepción de ti. A veces, lo que provoca la falta de respeto o la distancia emocional con los hijos es que, sin darnos cuenta, nos adaptamos demasiado a lo que creemos que quieren de nosotros, olvidando quiénes somos en realidad. Pero cuando decides vivir desde tu autenticidad, algo cambia. No necesitas gritar, manipular o forzar conversaciones incómodas para ganarte su respeto. Solo necesitas ser un ejemplo de serenidad y firmeza, algo que, en el fondo, ellos también necesitan ver. La verdad más profunda es esta. No necesitas que te acepten para ser respetado, pero sí necesitas respetarte a ti mismo para que el respeto de los demás llegue. Así que deja de intentar encajar en las expectativas de tus hijos. Vive según tus principios. Mantén tu integridad y el respeto, cuando menos lo esperes, encontrará su camino de regreso a ti. Rompe el ciclo del silencio con sabiduría, no con ruido. Cuando te sientes ignorado por tus hijos, la tentación es fuerte. Alzar la voz, exigir atención o incluso reprocharles para que, por fin, reconozcan tu valor y te escuchen. Pero lo que muchas veces no entendemos es que el ruido emocional solo genera más distancia. En lugar de acercarnos, termina alejándonos aún más. La verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte, sino en romper el silencio con sabiduría, no con confrontación. El silencio en una relación puede ser profundamente doloroso. Tal vez te has sentido invisible, como si tus palabras ya no importaran en la vida de tus hijos. Pero hoy te invito a ver ese silencio desde otra perspectiva, el silencio consciente, el que no nace de la resignación, sino de la elección. Un verdadero sabio no reacciona impulsivamente ni usa el volumen de su voz para ser escuchado. En cambio, responde con reflexión, con acciones meditadas y, sobre todo, con el ejemplo. Como decía Lao Tse, fundador del taoísmo, el que sabe, no habla. El que habla, no sabe. Esta frase nos recuerda que el poder en una relación no está en las palabras que lanzamos al aire, sino en la serenidad con la que manejamos los momentos de tensión.
En lugar de romper el silencio con gritos o reclamos, ¿qué tal si lo rompemos con un gesto de calma, con una acción que demuestre que, aunque nos duela la indiferencia, nuestra paz interior sigue intacta? Imagina esta situación. Tus hijos ya no te llaman ni te buscan como antes. Podrías enfrentarlos con una lista de quejas, recordándoles lo mucho que te duele su distancia, pero lo más probable es que eso solo los aleje más. En cambio, ¿qué pasaría si eliges escuchar cuando finalmente se acerquen? Si en vez de forzar una conversación, creas espacios tranquilos donde el diálogo pueda fluir sin presión. El ruido emocional genera resistencia. El silencio sabio invita a la conexión. Los estoicos nos enseñan a no reaccionar de inmediato, sino a observar antes de hablar. Epicteto lo resumía así: recuerda que tienes dos oídos y una boca por una razón. Escucha más de lo que hablas. Esto no significa callarte para siempre, sino elegir el momento adecuado para actuar con inteligencia emocional. Cuando decides romper el ciclo del silencio con un gesto pacífico, como una conversación sincera en el momento correcto o un acto de amor sin expectativas, puedes lograr un cambio mucho más profundo que cualquier discusión acalorada. Romper el silencio no significa forzar una charla incómoda, sino transformar la dinámica de la relación. Tal vez tus hijos se han distanciado porque sienten que cada conversación termina en conflicto o en juicios. Si puedes demostrarles, a través de tu calma y tus acciones, que estás abierto a escuchar sin juzgar, los muros entre ustedes comenzarán a caer. No se trata de aceptar pasivamente el dolor del silencio, sino de usar esa pausa para fortalecerte emocionalmente y decidir cómo actuar con sabiduría. En lugar de bombardearlos con preguntas como ¿por qué no me llamas? Podrías escribirles una carta honesta, sin reproches, hacer un pequeño gesto de cariño sin esperar nada a cambio. Simplemente estar presente, mostrando que tu amor no depende de su respuesta inmediata. Como decía Rumi, el gran poeta persa, alza tus palabras, no tu voz. Es la lluvia lo que hace crecer las flores, no los truenos. Esa es la esencia de romper el silencio con sabiduría. No importa cuánto hables o qué tan fuerte reclames, lo que transforma una relación es la calidad de tu presencia emocional. Cuando tus hijos sientan que, a pesar de todo, sigues siendo un refugio de paz y comprensión, no de demandas y reproches, el respeto y el diálogo comenzarán a renacer. Así que, la próxima vez que el silencio se instale entre ustedes, no caigas en la trampa del ruido. Rompe el ciclo con serenidad, con acciones que hablen por sí solas, y verás cómo el cambio empieza a florecer, no solo en ellos, sino en ti. Cambia la narrativa, cambia la relación. Cuando sentimos que nuestros hijos nos ignoran o nos faltan al respeto, el dolor puede ser intenso. Pero hay algo que debemos entender con claridad. Muchas veces, el mayor obstáculo no está en lo que nuestros hijos hacen o dejan de hacer, sino en la historia que nosotros mismos nos contamos sobre sus acciones. Esa voz interna que interpreta cada gesto, cada silencio, cada palabra, y que casi siempre lo hace desde el miedo, el dolor o los malentendidos. Buda, en su infinita sabiduría, nos dejó una enseñanza crucial. El dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa esto? Que gran parte del malestar que sentimos en nuestras relaciones no viene directamente de lo que los demás hacen, sino de cómo nosotros decidimos interpretarlo. Tu hijo puede no llamarte tanto como antes, y tu mente, en un instante, construye una historia completa. Ya no le importo, me está rechazando, he fallado como padre. Pero, ¿y si la realidad fuera otra?
Y si en lugar de desinterés, lo que hay es estrés, confusión o incluso el temor de no saber cómo acercarse a ti, la narrativa que eliges cambia por completo tu realidad emocional. Si te aferras a la versión más dolorosa, automáticamente te pones a la defensiva, te llenas de resentimiento o te alejas. Pero si decides cuestionar esa historia y abrirte a otras posibilidades, algo se transforma. Imagina por un momento que cada interacción con tus hijos es como una película que se proyecta en tu mente. Tú eres el director, el guionista. Si escribes el guión desde el dolor, la trama será siempre de abandono y conflicto. Pero si eliges reescribirlo con más empatía, con más espacio para lo desconocido, la historia puede tomar un rumbo distinto. Los estoicos, hace más de 2000 años, ya entendían esto. Epicteto lo decía con claridad. No son los hechos en sí mismos los que nos afectan, sino lo que decidimos pensar sobre ellos. Tu hijo cancela un plan contigo, y tú puedes interpretarlo como un rechazo o como una circunstancia temporal. La primera opción te llenará de angustia. La segunda te dará paz. No se trata de engañarte ni de ignorar lo que sientes, sino de recordar que siempre hay más de una manera de ver las cosas. Carl Jung, el gran psicólogo, nos dejó otra pista valiosa. Lo que nos molesta de los demás suele ser un reflejo de algo que vive dentro de nosotros. Cuando te sientes herido por la actitud de tus hijos, pregúntate, ¿qué herida mía está tocando esto? ¿Qué expectativa no cumplida duele tanto? Porque muchas veces el enojo o la tristeza no hablan solo del presente, sino de viejas historias que llevamos dentro. Cambiar la narrativa no significa justificar todo ni dejar de poner límites. Significa abordar la relación desde un lugar más tranquilo, más curioso, menos reactivo. En lugar de asumir que te ignoran por desprecio, considera que quizá están lidiando con sus propias batallas. En lugar de creer que no te respetan, piensa que tal vez no saben cómo expresar lo que sienten. Esto no borra el dolor, pero lo hace más llevadero y, sobre todo, abre puertas que el resentimiento cierra. La próxima vez que sientas que tus hijos te están dejando de lado, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿qué historia me estoy contando? ¿Es la única posible? ¿Hay otra manera de entender esto? Ese simple acto de reflexión puede cambiar todo, porque cuando transformas tu mirada, el mundo a tu alrededor empieza a transformarse también. Si hasta ahora este mensaje te ha resonado, si sientes que hay algo aquí que puede ayudarte a navegar estos momentos difíciles con más serenidad, considera suscribirte para no perderte lo que viene. Porque la última lección, la que está por llegar, podría ser justo lo que necesitas para dar el paso definitivo hacia una relación más pacífica y significativa con tus hijos. Elimina las expectativas. Empieza a escuchar. Uno de los mayores generadores de frustración y dolor en las relaciones con los hijos son esas expectativas silenciosas que llevamos dentro. Queremos que nos llamen con cierta frecuencia, que se preocupen por nosotros como antes, que nos demuestren su afecto exactamente de la manera que imaginamos. Pero estas expectativas, construidas a lo largo de los años, suelen convertirse en una trampa emocional que, irónicamente, nos aleja más de ellos. La verdadera transformación no viene de exigirles más, sino de aprender a escuchar de una manera completamente nueva, libre de esas expectativas que tanto nos duelen. Cuando nos aferramos a una imagen rígida de cómo deberían ser nuestros hijos o cómo deberían comportarse, cualquier desviación de ese ideal se convierte en una fuente de sufrimiento. Pero el problema no está necesariamente en su comportamiento, sino en ese conflicto interno entre lo que esperamos y lo que realmente está ocurriendo. Como decía Séneca,
Cuando mayor es la expectativa, mayor es el sufrimiento. Esta sabiduría nos recuerda que el camino hacia la serenidad comienza al soltar esas exigencias internas y abrirnos a aceptar la realidad tal como se presenta. Esto no significa resignarnos a ser maltratados o ignorados, sino liberarnos de esos ideales rígidos que nos impiden ver y aceptar a nuestros hijos como realmente son. Imagina por un momento tener una conversación con tu hijo o hija donde, en lugar de esperar que digan algo específico o actúen de cierta manera, simplemente te permites escuchar. Escuchar no solo sus palabras, sino también sus silencios, sus gestos, sus ausencias. A menudo, detrás de lo que percibimos como desinterés, hay historias no contadas, luchas internas o simplemente formas diferentes de expresar el amor. Pero cuando estamos atrapados en nuestras expectativas, nos volvemos sordos a estos mensajes más sutiles. El maestro budista Thich Nhat Hanh enseñaba que escuchar con compasión es sanar. Cuando logramos escuchar sin la carga de nuestras expectativas, no solo sanamos la relación, sino que nos sanamos a nosotros mismos. Dejar de esperar que nuestros hijos encajen en moldes preestablecidos nos permite descubrir quiénes son realmente, y desde ese lugar de comprensión podemos construir una conexión más auténtica. Un ejemplo común es cuando pasamos días o semanas esperando una llamada que nunca llega. Cada día de silencio alimenta nuestro resentimiento. Pero, ¿qué ocurriría si, en lugar de esperar esa llamada con ansiedad, simplemente nos comunicáramos para preguntar cómo están? Si en lugar de reprocharles su silencio, les ofreciéramos una escucha genuina, sin juicios, al soltar nuestras expectativas, les damos el espacio para ser ellos mismos, sin sentirse presionados por nuestras demandas emocionales. Esto crea un terreno fértil para que la relación florezca de manera más orgánica. Puede que el cambio no sea inmediato, pero la forma en que nos percibirán será diferente. Ya no seremos esa figura que exige y espera, sino alguien que realmente está dispuesto a comprender. Es crucial recordar que nuestros hijos también cargan con sus propias expectativas, especialmente con lo que creen que nosotros esperamos de ellos. Muchas veces, esa distancia o silencio no es señal de desinterés, sino de miedo a decepcionarnos, a no estar a la altura de lo que imaginan que queremos. Al liberarnos de nuestras expectativas, les permitimos liberarse de las suyas. Al final, soltar las expectativas no es renunciar a lo que deseamos, sino crear el espacio para que la relación crezca de manera más auténtica. Cuando dejamos de exigir que el amor y el respeto vengan empaquetados de cierta manera, nos abrimos a recibirlos en las formas en que realmente pueden darse. La próxima vez que sientas ese dolor por lo que no recibes, pregúntate, ¿qué expectativa mía está siendo herida? Y luego, haz el esfuerzo consciente de soltarla. En lugar de esperar, escucha. Verás cómo, con el tiempo, la relación comienza a transformarse desde sus cimientos. La compasión empieza por entender su camino. Cuando te sientes ignorado o irrespetado por tus hijos, es natural que el dolor te lleve a preguntarte qué hiciste mal o por qué te tratan de esa manera. En esos momentos, es fácil quedarse atrapado en la culpa o en la sensación de injusticia, viendo solo tu propio sufrimiento. Pero hay un paso transformador que puede cambiar por completo la dinámica. Cultivar la compasión. No la compasión que justifica comportamientos hirientes o que te convierte en víctima pasiva, sino esa que nace del esfuerzo genuino por entender el camino que están recorriendo tus hijos, con sus propias luchas y silencios. Marco Aurelio, el emperador filósofo, reflexionaba en sus escritos: cuando te enfrentes a las faltas de los demás,
Recuerda que tú también cometes errores. Todos somos humanos. Todos tenemos momentos en que fallamos, en que nuestras propias batallas nos hacen descuidar a quienes amamos. Esto no excusa el dolor que puedas sentir, pero te ayuda a ver más allá de él. Tal vez tus hijos están lidiando con presiones que no comprendes, con inseguridades que no expresan, con un peso emocional que les impide mostrar el amor que, en el fondo, sí sienten por ti. La verdadera compasión no es débil. No significa aguantar todo en silencio o permitir que te lastimen. Es más bien una forma de fortaleza. La capacidad de mirar más allá de tu herida para intentar entenderla de ellos. El Dalai Lama lo dijo con claridad. La compasión es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. ¿Y si ese es justo el puente que necesita tu relación? Imagina por un momento que tus hijos están atravesando una etapa en la que todo les parece abrumador: el trabajo, las responsabilidades, sus propias relaciones. Cuando alguien está ahogándose en sus problemas, a veces ni siquiera tiene la energía para extender la mano hacia los demás, aunque los ame profundamente. Su distancia no es necesariamente un rechazo hacia ti, sino el reflejo de su propia lucha interna. Esto no quiere decir que debas conformarte con ser tratado con indiferencia. Puedes, al mismo tiempo, expresar tu dolor y elegir responder con comprensión. En lugar de reprocharles su silencio, podrías intentar acercarte con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Cómo estás realmente? Esa simple apertura, libre de juicios y exigencias, puede ser el espacio que necesitan para empezar a bajar sus defensas. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo respondemos nosotros. Cuando decides mirar a tus hijos con compasión, dejas de ser solo el padre o la madre que espera algo a cambio y te conviertes en alguien que ofrece comprensión, incluso en medio del dolor. Y hay algo curioso en esto. Cuando las personas se sienten verdaderamente vistas en su vulnerabilidad, suelen responder de manera distinta. No siempre inmediatamente, no siempre como imaginas, pero algo en la relación empieza a moverse. La próxima vez que te sientas ignorado, antes de reaccionar desde el enojo o la decepción, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿qué batallas estarán librando mis hijos que yo no estoy viendo? No se trata de que dejes de lado tus propias necesidades, sino de que las expreses desde un lugar que invite al diálogo, no al conflicto. La compasión, al final, no es un regalo que les das solo a ellos. Es también un acto de liberación para ti, porque cuando logras ver más allá de tu dolor, cuando entiendes que sus acciones no definen tu valor como padre o madre, recuperas una paz que nada ni nadie puede quitarte. Y desde esa paz es mucho más posible reconstruir lo que el tiempo o las circunstancias hayan dañado. La serenidad es tu respuesta final. Cuando los conflictos emocionales con tus hijos se vuelven constantes, cuando sientes que el respeto y la cercanía se han desvanecido, puede parecer que no hay nada que puedas hacer para cambiar la situación, pero hay una herramienta poderosa que siempre está bajo tu control: la serenidad. Cultivar una mente serena no solo transforma tu experiencia interna, sino que también tiene el poder de cambiar la dinámica de la relación. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos dominar nuestra respuesta ante lo que ocurre. Marco Aurelio lo expresó con claridad: elige no ser lastimado, y no lo serás. Esta frase encierra uno de los mayores poderes que poseemos: la capacidad de decidir cómo nos afectan las circunstancias. Tus hijos pueden actuar de maneras que te hieren, pero la paz que cultivas dentro de ti puede volverse inquebrantable si así lo decides.
La serenidad no es sinónimo de resignación ni de pasividad, es una postura activa que eliges tomar frente a la vida. Significa entender que, aunque no puedas cambiar cómo te tratan tus hijos o forzar el respeto que deseas, sí puedes mantenerte firme en tu paz interior. Y esa paz, curiosamente, puede convertirse en un imán que los atraiga hacia ti. Muchas veces, cuando intentamos controlar o corregir el comportamiento de los demás, solo generamos más resistencia. Pero cuando nos mantenemos serenos, reflejamos una fortaleza que es imposible ignorar. Imagina a tus hijos como el viento, a veces suave y cálido, otras veces tormentoso y frío. Si eres como un barco que se deja llevar por cada cambio, terminarás exhausto, yendo de un lado a otro sin rumbo. Pero si eres como un faro, inmóvil y sereno, brillarás incluso en medio de la tormenta. Lao Tse, el gran filósofo chino, enseñaba: la mejor lucha es no luchar. Esto no significa que debas renunciar a tu relación o aceptar cualquier comportamiento. Significa que, en lugar de desgastarte en cada conflicto, eliges no entrar en batallas innecesarias. Cuando mantienes la calma, te conviertes en un ejemplo vivo de cómo vivir con dignidad y respeto, sin forzar las cosas. Un ejemplo práctico: cuando sientes que te están ignorando, en lugar de reaccionar con frustración o enojo, practica el arte de la pausa. Respira. Tómate un momento para reflexionar. ¿Mi respuesta ayudará a resolver esto o solo alimentará el conflicto? En ese espacio de calma, recuperas el control sobre tus emociones y puedes actuar con sabiduría, no desde la impulsividad. La serenidad no solo cambia cómo te sientes, sino también cómo te ven los demás. Tus hijos, aunque no lo digan, notarán tu calma, y esa paz interior que irradias puede convertirse en un faro que, con el tiempo, los guíe de vuelta hacia ti. Tal vez no de inmediato, tal vez no como esperas, pero la serenidad tiene una energía que es difícil de ignorar. Viktor Frankl, el psicólogo que sobrevivió al Holocausto, escribió: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad para elegir. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento. La serenidad te da ese espacio, esa libertad de decidir cómo responderás a lo que hacen o no hacen tus hijos. Al final, ser sereno no significa que no sientas dolor o tristeza cuando las cosas no salen como esperabas. Significa que eliges no quedarte atrapado en ese sufrimiento. Decides que tu paz no depende de los demás, sino de cómo eliges vivir tu vida. Y esa es la mayor forma de respeto que puedes darte a ti mismo. Así que, cuando sientas que te ignoran, que no te valoran, o que la relación ya no es lo que era, recuerda, la serenidad es tu herramienta más poderosa. No necesitas ganar todas las batallas emocionales para vivir con plenitud. Al mantenerte sereno, no solo encuentras paz dentro de ti, sino que también creas un espacio donde la relación, poco a poco, puede sanar, porque en medio de cualquier tormenta, la calma siempre encuentra su camino. Recuerda esto: las relaciones con nuestros hijos son de los vínculos más profundos y, a veces, más complejos que experimentamos en la vida. Sentir que te ignoran o que no te tratan con el respeto que mereces puede ser devastador, pero esto no tiene por qué ser el final del camino. Como hemos explorado hoy, el verdadero cambio no comienza intentando forzar a tus hijos a actuar de cierta manera, sino trabajando en tu propia paz, en tu sabiduría interior y en tu fortaleza emocional. El desapego, la compasión y la serenidad no son solo conceptos filosóficos, sino herramientas prácticas que te permiten vivir con dignidad y, al mismo tiempo, inspirar el tipo de respeto que deseas recibir.
Recuerda estas verdades fundamentales. No necesitas ser aceptado para ser respetado. No estás obligado a entrar en cada batalla emocional. El cambio genuino comienza dentro de ti. Cuando eliges mantenerte sereno, sabio y firme en tu integridad, sin depender de la validación externa, creas las condiciones para que la relación pueda transformarse. No es un proceso rápido ni fácil, pero es el camino más poderoso. Mi nombre es Zorain, y si esta es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás los próximos temas que compartiremos, siempre enfocados en ayudarte a vivir con mayor plenitud y sabiduría. Si has llegado hasta el final de este video, es porque realmente valoras tu crecimiento personal. Ese compromiso merece reconocimiento. Para saber quiénes son los que están conmigo en este camino, comenta, soy estoico. Y cuéntame desde qué país me escuchas. Me encantaría conocer tu historia y saber en qué lugar del mundo estas palabras están resonando. Y antes de irte, piensa en alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje hoy. Comparte este video con esa persona. A veces, una pequeña semilla de sabiduría puede marcar una diferencia enorme en la vida de quienes amamos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo vivir con mayor serenidad, propósito y autenticidad. Hasta entonces, recuerda, la paz que buscas comienza dentro de ti. Gracias por estar aquí.